Virgilio, a este tipo hay que tenerle pánico. No sé si ustedes lo oyeron. Aquí estoy viendo caras conocidas por todas partes. Robert, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Es un verdadero placer estar con ustedes. Sé que voy a pelear con el sueño, con el buen almuerzo, con todas esas cosas ricas, pero vamos a tratar de compartir unas experiencias, algunas nuevas, otras simplemente profunda reflexión de últimos años, y como siempre, fruto del aprendizaje con muchas personas de la organización a la cual pertenezco hoy y a muchas otras que han sido tremendamente generosas en compartir sus conocimientos, experiencias con nosotros. Tengo que reconocer que, siendo este el cuarto foro que se hace de gestión hospitalaria, uno ya sabe que definitivamente una filosofía de gestión integral, de gestión efectiva, ha despegado en el país, y que esa gestión está en manos de ustedes, que esa gestión está hecha por hombres, que está hecha por seres humanos, y que en sus manos está la salud de nuestro país. No me queda la menor duda que cuando uno se interesa por estos tópicos de la gestión y los lleva a un campo que se creía inadministrable en nuestro país, muy difícil de gerenciar, porque lo primero que hacemos es quejarnos de los médicos, y los médicos, como Virgilio, queriendo ser administradores, la cosa se nos enreda enormemente y tenemos que encontrar puntos de encuentro. Y el punto de encuentro es el hombre. El hombre, no importa qué haga, no importa qué labor desarrolle, no importa en qué campo se desempeñe, sigue siendo un ser humano que requiere de todo el respeto, de toda la dignidad, de todo el manejo que como persona se merece. Yo quiero presentar las preguntas que en cierta forma se me hicieron por parte del Centro de Gestión en un marco un poquito distinto, no dando respuesta en forma específica, pero más bien buscando una exploración conjunta alrededor de cultura organizacional, liderazgo, pero en una nueva sociedad, en un nuevo lugar, porque definitivamente los valores, la sociedad en la que nos desenvolvemos hoy no tiene casi nada ni parecido a la de hace 4 o 5 años. Y es que este cambio tan profundo que está viviendo la sociedad no solo es producto de nuestra problemática interior, sino es producto de un fenómeno de globalización que tiene unas implicaciones viniendo del área política y del área social supremamente grandes, pero que los que estamos dedicados a la administración dejamos a veces de lado. Yo simplemente les quiero dejar una pregunta para que vamos generando a través de la charla una reflexión, y es: el mundo estaba preparado para la guerra y se acabaron los contrincantes. Antes existía el capitalismo y el comunismo. Hoy no quedó supuestamente sino el capitalismo. Entonces, ¿hacia dónde se están dirigiendo las fuerzas que tienen que generar cosas?
Y entonces por eso empezamos a entender que exista una nueva agenda global. Una agenda global que está entonces dirigiendo todos sus esfuerzos en contra de la corrupción, en contra del narcotráfico, en favor del ecosistema y la tierra, en contra de la violencia. Y entonces fíjense que estamos totalmente en una sociedad diferente, generada por un fenómeno en el que no tuvimos nada que ver, como es la terminación de la Guerra Fría. Y eso genera todo un contexto nuevo. Un contexto nuevo que mal que bien a nosotros también, como administradores, nos toca. Y en esa administración tocamos el tema de la tecnología. Y entonces todos hablamos de las diferentes formas de tecnología y ustedes en los hospitales, clínicas, centros de atención, etcétera, hablan de su hardware, de todos los aparatos que requieren para allí poder trabajar. Hablan de la necesidad de su software y cómo entonces esos aparatos hacerlos funcionar. Y entramos a mirar ese tercer elemento que es al que queremos dedicarle esta hora y media, y es el humanware, la gente, el ser humano. ¿Cuál es nuestro propósito? Es ver cómo y qué clase de persona necesitamos en lo que denominamos una organización inteligente. Todos ustedes seguramente ya han tenido la oportunidad de leer a Peter Senge en La Quinta Disciplina, que es quien nos ha empezado a hablar en forma seria y profunda de los arquetipos mentales, de las organizaciones que aprenden, de las organizaciones que aprenden a aprender. Y entonces en ese contexto me voy a mover también. Y es en las organizaciones que toman una decisión deliberada y consciente de aprender a aprender en forma continua. ¿Por qué se requiere aprender a aprender en forma continua? Por una razón muy simple. El entorno es tan cambiante, es de tal dinamismo en su proceso de cambio, que ya no podemos esperar a dar cambios en la forma que lo hacíamos antes. Antes pasaban 4, 5, 6, 8 años y usted como que se salía un poco de rumbo del entorno y entonces redirigía sus esfuerzos, se reorganizaba y arrancaba a trabajar en ese nuevo entorno. Hoy día la dinámica del cambio es constante y entonces no hay forma de estar cambiando en la forma que concebíamos el cambio, sino vía el aprendizaje continuo. No solo el mejoramiento continuo, ojo, sino el aprendizaje continuo. Ahí hay una diferencia, y hay una diferencia grande. Porque esa diferencia tiende a tener una asociación bien diferente a la del mejoramiento con la del aprendizaje alrededor de la forma como el hombre piensa. Y entonces a eso le vamos a dedicar un poquito de tiempo. ¿Cómo es el planteamiento de la charla? Primero que todo, yo lo que los quiero es invitar a una reflexión, a que en la medida en que vamos avanzando, ustedes se pregunten un poco por las diferencias, similitudes, interiorizaciones que hayan hecho con su experiencia. Porque la única forma de llevar eso hacia adentro de ustedes y poder realmente compartir es cuando logramos nosotros indagarnos a nosotros mismos
y poder, en alguna forma, hacer contacto con nuestra vida real alrededor de una u otra forma en que las personas pensamos. ¿Qué pretendo que miremos un poco? Primero, ¿qué ocasiona una gran ruptura con este mundo de hoy? ¿Cuáles son esas características del mundo? El hombre que necesita la sociedad de hoy y en el futuro, y ahí nos vamos a detener un poco. Vamos a hacer una comparación del concepto de hombre alrededor del tipo de pensamiento mecanicista y alrededor del tipo de pensamiento sistémico. ¿Qué interfiere para que el hombre sea un hombre integrado, deliberado? Y después, ¿cómo vamos a proceder un poco para motivarlo y ejercer un liderazgo constructivo? ¿Qué es lo que uno puede denominar históricamente como la gran ruptura? Arrancamos de la Revolución Industrial. Y en la Revolución Industrial, viniendo de un elemento anterior que era la producción artesanal, y si ustedes lo miran, lo que eran las primeras clínicas, hospitales, centros de atención, al fin y al cabo, el proceso era un proceso totalmente integrado. ¿Y qué se llamaba integrado? Era que todo estaba en el mismo lugar, el jefe era el jefe de familia, él atendía al cliente, él manejaba el proceso, y esa era la forma original de asociación alrededor de la familia. Y la empresa era de origen familiar, y la manejábamos allí. Pero cuando vino la Revolución Industrial, entonces empezamos la necesidad de los volúmenes de producción muy altos, que son totalmente replicables a lo que ustedes también viven en el trabajo de la aplicación de estos procesos en su día a día y en su gestión hospitalaria. Cuando ustedes se ven enfrentados a que el médico tiene que atender 3 o 4 consultas por hora, y es que tiene que ser así porque es que el estándar que le establecieron es ese, y cuando tienen que hacer 24 cirugías al día para darle una buena utilización a las salas de cirugía, y cuando tienen que enfrentarse a todo eso, yo no digo que no hay que hacerlo, lo que hay que hacerlo es en forma deliberada y clara de qué es lo que uno está pensando. Pero esa forma de producción, si se me permite el uso de la palabra, introdujo los aceleradores, los afanes, la especialización del trabajo buscando la máxima eficiencia y obviamente la producción en serie. ¿Y qué nos trae eso? ¿Cuáles son las consecuencias de ese tipo de aproximación? Y entonces, las consecuencias, vemos, es que esa producción en serie especializa las operaciones. Y eso nos parece buenísimo. Digamos, decimos, ok, esto lo podemos partir todo así en pedacitos, y esto lo hace fulano, y esto lo hace mengano, y esto lo hace sutano, y eso lo puede hacer rapidísimo, es buenísimo. Pero se pregunta uno, ¿qué tan satisfecha esa persona se siente de haber hecho algo? Cuando resulta que esa persona solo ha hecho un pedacito del pedacito del pedacito. Entonces ni siquiera sabe cuál es el todo. No entiende cuál es su verdadero aporte y cuál es su propósito y cuál es su misión. La producción en serie entonces fragmenta el proceso, le quita el sentido al trabajo porque anula la relación de un producto para un cliente. Cuando usted ya no sabe ni quién es su usuario final, cuando usted no tiene conciencia, porque no lo tiene que conocer, y en eso no nos vamos a malinterpretar,
sino que tiene que tener claridad para quién y para qué es que usted hace su trabajo. Porque eso es lo que da el sentido, el propósito del trabajo. El ser humano no se desarrolla porque uno quiera, es si él quiere. Y cuando él quiere es porque encuentra propósito, sentido en lo que hace. Mientras nosotros no encontremos sentido en el trabajo, mientras no encontremos propósito y misión en nuestra vida, va a ser definitivamente imposible tener una verdadera motivación. Obviamente la producción en serie tiende a convertir al cliente en un genérico. Y eso nos pasa hoy día en todas partes. Normalmente usted en una institución hospitalaria se vuelve es un número de una historia clínica. Ya pierde su nombre, pierde su identidad, pierde todo. No, ese es el señor 2335 de la pieza 28. Ahí estamos empezando a equivocarnos. Ahí estamos empezando a no entender la relación de que con quien estamos lidiando como cliente es una persona, un ser humano, y nosotros mismos como desempeñadores de la labor estamos viéndolo como es más fácil para sistematizar los números, los códigos de barras, todas esas cosas. Eso se lo trasladamos al tratamiento que damos con las personas. Obviamente, si eso es lo que yo hago con la producción en serie, también lo que hago es anular la motivación de maximizar la satisfacción de ese cliente, porque es que yo no tengo ninguna relación con él. No sé para qué lo estoy haciendo. No es sino un número. Yo no encuentro razón para maximizar esa satisfacción. Y eso mata la sed y la avidez por el aprendizaje. Cuando usted no encuentra que lo que usted hace satisface a alguien, usted inmediatamente llega y dice, ¿para qué seguirlo haciendo? ¿Para qué seguir buscando? Eso es lo usual en el comportamiento humano. Y obviamente despersonaliza su producto como un genérico. ¿Qué consecuencias nos trae esa maximización de la eficiencia en las tareas u operaciones? El trabajador entonces pone su atención en optimizar sus destrezas y su motricidad hasta que logra mecanizar la tarea. Y entonces, para darles un ejemplo también, la persona que tiene que llevar y cambiar las sábanas y llevar toda la parte de lo que denominan ustedes toda la parte blanca, y esa persona ya deja de pensar en lo que hace, él simplemente sabe que tiene que llevar su carro, que lleva 100 sábanas, que lleva 100 fundas, que lleva... Y va caminando, pero la persona va totalmente desconectada de su trabajo en la cabeza. Él va pensando en lo que va a hacer el domingo, en la reunión que tiene por la noche, en lo que... absolutamente toda la cabeza, y entonces coge y deja las sábanas donde no son, y lleva las fundas para las almohadas que no son el tamaño, porque él lo que necesita es dejar una funda, una sábana, un colchón, lo que quiera, en el sitio tal. Pero no, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Quién lo va a usar? ¿Por qué lo va a hacer? Él totalmente se vuelve motriz. Empieza a manejar totalmente su lado motriz del cerebro. Antes, cuando existe la deliberación, entonces la persona aprende, porque es consciente. Eso es lo que se denomina conciencia en el trabajo.
Cuando usted hace las cosas en forma absolutamente consciente, entonces está aprendiendo. Y cuando hace las cosas en forma eminentemente motriz, no hay forma de llegar al mejoramiento. La motricidad entonces libera la mente, la independiza de la actividad, lo que le permite al trabajador pensar sobre otros problemas o circunstancias. Y allí es donde hay el completo desconecte. El hombre independiza la mente del trabajo. Y a mí me aterra eso, por ejemplo, cuando le llegue a pasar a un médico en una sala de cirugía. Pero se les quedan las pinzas adentro, pues. Y es por eso. Es porque se acaba la deliberación. Porque se acaba la conciencia específica de lo que se hace. Y entonces se vuelve eminentemente motriz. Es como pueden ver ustedes en una producción de cualquier tipo de línea de ensamble, que ustedes ven son como unos autómatas, personas haciendo esto, y esa persona para nada, nosotros la volvimos un robot. Hay que luchar contra eso en forma absolutamente clara. No para que no lo haga bien, rápido y eficientemente, sino para que lo haga en forma deliberada, para que su pensamiento no se le vaya, no se distraiga, que es la palabra que utilizamos. Y en esa utilización, en esa distracción, aparece un elemento que es increíble de lo que aporta el trabajo, y es la focalización de la atención. Es un elemento central hoy día para las organizaciones que quieran aprender. Y es focalización de la atención en lo que es eminentemente Pareto para usted hacer y en el cómo hacerlo. Nosotros con frecuencia aceptamos el tema de, no, es que esa persona es muy distraída. Eso es tan grave como ser irresponsable. Porque es que la distracción no nos permite hacer una focalización central para poder hacer el trabajo y aprender en forma continua. Otra consecuencia de esta ruptura es que resolvimos decir que el hombre es lo que sabe hacer. Entonces, entre más hace, excúseme en la expresión, más berraco es. Pero resulta que así, si ese hace bastante, no, ese tipo es un tebas, un sobrado, es mucho hacer, dicen los santanderianos. Y resulta que la persona no es lo que sabe hacer. Entonces nosotros de ahí concluimos, y fíjense que esto nos genera toda una tendencia, por ejemplo, para la valoración del desempeño, para la definición de los perfiles de los cargos, es lo que sabe hacer, no lo que él es y lo que piensa. Que son dos cosas totalmente distintas. Cuando usted empieza entonces a decir, oiga, yo necesito una persona que sea mucho menos motriz, que sea mucho más deliberada, que sea mucho más consciente, no uno que haga mucho. Ahí empiezan ustedes a encontrar una diferencia grande entre dónde van a lograr a una organización que con facilidad les vaya dando la oportunidad de aprender continuamente. ¿Por qué quiero hablar de cuáles son las características del mundo de hoy? De nuevo, porque estamos en un entorno tremendamente dinámico, y entonces ese mundo, esa economía y esa sociedad de hoy
tiene unas características muy particulares, que a lo mejor, repito, no somos lo suficientemente conscientes, nosotros los que estamos aquí sentados, de que ese es en el mundo que vivimos, porque resulta que nos dejamos llevar también en una forma tan marcada por nuestro día a día, por nuestra actividad, por nuestro trabajo, que no deliberamos e interiorizamos el mundo en el que estamos viviendo. Y el mundo en el que estamos viviendo requiere también de un hombre diferente. ¿Cuáles son esas características del mundo de hoy? Es definitivamente un mundo de apertura, un mundo donde no existen las fronteras territoriales, y esencial entender, es un mundo de integración. El fenómeno de la interdependencia es fundamental entenderlo. Es esencial que nosotros entendamos que los seres humanos, los países, las instituciones, tenemos hoy día una interdependencia enorme para pensar en que podemos actuar sin afectar a los demás, no solo sin requerir a los demás, sino todo lo que nosotros hacemos afecta al resto de la humanidad. Cuando ustedes entran a estudiar un poquito toda la parte de la cuántica, cuando se empieza a entender el fenómeno de la verdadera interrelación, porque nosotros identificamos la interrelación únicamente como el que yo estuve con fulano o conversé con mengano. Pero cuando uno entiende el fenómeno cuántico, se empieza a dar cuenta de que lo que yo estoy pensando sin expresarlo afecta a otras personas y a otros seres. Hay ya experimentos grandes, largos, de un físico inglés que en la zona de Borneo duró 18 años haciendo el siguiente experimento. Encontró dos islas lo suficientemente separadas que nunca habían sido habitadas por el hombre. Y allí tomó él a esa isla que tenía un poco de monos, de micos, y les empezó a enseñar cosas, a cómo bajar los cocos, a cómo comer, a cómo vivir, y a la otra isla no la tocó. A los 18 años, los micos de la otra isla estaban haciendo lo mismo que los de la isla que él había enseñado. Ahí tiene que existir alguna correlación, y por eso se empieza a hablar de los quantums del conocimiento. Por eso se empieza a hablar de que existen interrelaciones mucho más profundas de las que nosotros mismos hoy creemos que se dan. Entonces, es bien importante empezar a entender, y por eso es que los llamo a su reflexión sobre que entendamos que la interdependencia, la integración del mundo de hoy, va muchísimo más lejos de lo que nosotros nos imaginamos. Va mucho más allá de los paradigmas en los cuales nos estamos moviendo. Estamos en un mundo de conocimientos profundos que están llegando a comprobar la absoluta interrelación de los fenómenos naturales. Esa correlación de el problema, por ejemplo, climatérico o atmosférico que está viviendo el mundo, toda su relación con nacimiento, caso que los toca a ustedes muy de fondo, de nuevos viruses, nuevas plagas, si así se permite. Todo eso no es producto únicamente de una explicación netamente científica en el sentido estricto de la palabra. Tiene que ver con ese fenómeno profundo de la interrelación y la interdependencia del universo.
El mundo de hoy es un mundo que le está devolviendo al hombre el reconocimiento de individuo diferenciado y en permanente relacionamiento. ¿Qué es el individuo diferenciado? Que estamos empezando a reconocer a cada quien como un individuo que merece ser tratado en forma diferente. Y que cada persona tiene sus características. Y que lo que nosotros no debemos hacer precisamente como gestores de un proceso administrativo es masificarlos. Es nosotros mismos, y doy ejemplos de esos bobos, pero es que nosotros mismos masificamos la gente. Nosotros lo primero que hacemos es hacer circulares a todo el personal. De una vez, usted mismo los está masificando. Usted empieza a decir a todos mis colaboradores, no a Pedro, a Juan, a Roberto, a Cecilia. No, nosotros no los llamamos por su nombre, sino, oiga, mire. Todos esos son reconocimientos de la individualidad. Y asimismo, el cliente quiere sentirse reconocido y diferenciado. Él quiere que sepan de qué está enfermo. Él no quiere que le digan, no, es que usted no me cree que yo soy el médico suyo, yo sé qué tiene. No, él quiere saber qué tiene. Y además tiene todo el derecho. Y nosotros, en nuestra cultura occidental especialmente, llegamos a tener tal respeto por la ciencia médica que les cogimos miedo. Y que a la vez empezamos un proceso allí de veneración como el que tuvimos con los banqueros por mucho tiempo. Hoy día nos tienen que buscar. Y yo creo que a la parte médica le está pasando lo mismo y a las instituciones hospitalarias le está pasando lo mismo. Van a tener que luchar por el mercado y por el cliente. Cuando todo el proceso empiece a caminar alrededor de subsidiar la oferta y no la demanda, la demanda y no la oferta, ustedes van a tener que luchar por los clientes. Para poderlos llevar a sus instituciones, para poderlos llevar a sus clínicas, a sus hospitales, para poder sobrevivir. Y eso no lo hemos querido entender a fondo. Nosotros seguimos creyendo en la gran mayoría de instituciones que por el tipo de trabajo que hago voy a sobrevivir. No se engañen. Y una de las cosas de fondo que hay allí es que hay que diferenciar y entender las necesidades de ese cliente. Ese mundo de hoy es un mundo de recursos escasos que le exige al hombre la mejor utilización de los mismos. Yo creo que si nosotros no empezamos a entender que definitivamente no hay la cantidad de recursos que requerimos para hacer todo lo que es necesario hacer. Y entonces aparece de nuevo la deliberación. La deliberación que se hace patente en el proceso de priorización. Y es qué es lo que es más importante, como se dice en los términos de calidad, qué es lo que es vital. Obviamente, un mundo con alta tecnología que invita al hombre no al desarrollo de su fuerza, sino a su capacidad pensante y perceptiva, a su capacidad de pregunta y a su capacidad de hacer correlaciones. Hoy, lo que más necesitamos nosotros es gente que cuestione, es gente que aprenda a preguntar para poder aprender a aprender. Es gente que, como decimos vulgarmente, no trague entero. Porque hoy esa capacidad de pregunta genera diferencia. Esa capacidad de cuestionamiento genera diferencia. Y obviamente la capacidad de hacer correlaciones, la capacidad de ver que tal causa, y estamos en un mundo multicausal,
tiene una correlación con la otra causa y con algún efecto. Que el comportamiento del área X de mi hospital tiene unos efectos que nosotros creemos que son independientes y lo tiene por allá, con el área, por decir algo, cirugía, con el área administrativa. Sí, pues no tiene nada que ver, es que ni se ven, tipos ni se encuentran. Y resulta que si hay alguien que tiene la capacidad de pregunta, y fuera de la capacidad de pregunta, una capacidad de hacer correlaciones, va a encontrar respuestas allí. Estamos en un mundo que requiere una sociedad que al desarrollar hombres pensantes y con capacidad de aporte, los capacite para el autocontrol. Esto es lo único que nos va a permitir aplanar las estructuras. Nosotros hay otro fenómeno que no hemos entendido bien. Nosotros hablamos de aplanar estructuras, de que necesitamos achatar las estructuras, pero siempre lo vemos para tener menos gente, no para tener mejor gestión. Y la mejor gestión se da es porque las personas empiezan a ser autocontroladas, empiezan a ser los equipos autogestionados, producto de que entienden su misión, producto de que tienen claridad de para dónde van, producto de que tienen claridad de cuál es su cliente. Estamos en un mundo cambiante, de flujos rápidos, de alta tecnología en las comunicaciones, un mundo sin distancias. Y eso también es eminentemente diferente a lo que estábamos viviendo. Nada más miremos todo lo que nos dispara la televisión hoy día. Bogotá, ya se dice que en el norte de Bogotá, para finales de este año, tendremos 144 canales de televisión de todas partes del mundo. Entonces nada más piensen lo que eso, el influjo que esa situación tiene. Obviamente, tenemos un mundo que es cada vez más consciente de la naturaleza. Y tenemos un mundo que ha asumido el servicio no como una variable adicional del producto, sino como una variable de diferenciación y competitividad. Muy bien, yo creo que estoy empezando aquí a ver a la gente flaquear. Vamos a ponernos de pie, todos. Aquí empiezo a ver ya caras que se me están así como torciendo. Vamos a ver quiénes se pegan un gritico. Duro, 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 duro. Vamos. Eso. Rápido, así, eso. Muy bien. Ya estaba siendo como más duro el sancocho bayuno. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Muy bien. ¿Y por qué nos quería dañar la siesta? Les voy a contar por qué les quería dañar la siesta. Porque es que creo que estamos llegando a un punto de los que es básico, de lo poco de verdad que creo que realmente debemos empezar a profundizar en el trabajo que queremos hacer. Y es identificar muy claramente cuál es el hombre que necesita la sociedad de hoy y esa sociedad del futuro. Porque le queda a uno la inquietud, si el mundo está cambiando, ¿qué tipo de hombre necesita esa sociedad hoy? ¿Y qué transformaciones tiene que emprender el ser humano para poderse acomodar a ese nuevo entorno? ¿Qué es realmente el hombre que necesita la sociedad de hoy? ¿Será, me pregunto, un hombre diferente? ¿Será que en este mundo cambiante podrá el hombre permanecer sin transformarse?
¿Será que nosotros podemos seguir haciendo las mismas cosas que hasta hoy hemos venido haciendo y obtener resultados diferentes? Por ahí alguien dice sabiamente que si usted sigue haciendo las cosas igual, obtendrá lo mismo. Si las hace diferente, obtendrá cosas diferentes. Entonces no podemos pretender que tengamos resultados distintos si nosotros no nos transformamos. Y ese nosotros arranca en el individuo, en el hombre mismo, que es el núcleo de la sociedad. Es imposible pretender que el hombre se vaya a ajustar y a conseguir cosas diferentes si él no sufre un verdadero proceso de transformación. Y entonces tratemos de darnos una imagen de ese hombre que necesita la sociedad de hoy. ¿Cómo es ese ser humano que queremos para esta sociedad de hoy? Queremos un hombre con la mente abierta, atento a lo nuevo y a descubrir cosas nuevas. ¿Y qué se llama descubrir? Alguien por ahí, creo que es Barker, el que dice que inventar no es hacer cosas nuevas, sino ver con nuevos ojos. Y nosotros tenemos que descubrir, mirando con nuevos ojos, mirando con nuevos paradigmas, la relación de nosotros con la sociedad y con el mundo. Requerimos de un hombre que no concluya, sino que indague. Miren qué serio es esto que estamos diciendo. Yo estoy casi seguro que todos ustedes aquí, durante el transcurso de estos primeros 45 minutos, ya me juzgaron. Ya todos dijeron, ve, ese gordito simpaticón llegó aquí a mamarnos gallo y a echarnos un cuento. Y entonces vamos a ver si dice algo. Pero ya me juzgaron. Ya emitieron un juicio. No me dieron la oportunidad de ver si hay algo de indagación y de profundización en lo que nosotros podemos compartir. Y eso nos pasa a diario. Y eso nos cierra los oídos. Eso no nos deja escuchar el mundo. Eso no nos deja aprender. Porque nosotros juzgamos de entrada. Nosotros le ponemos a la persona de una vez su letrerito. Y de ahí no lo sacamos, ya lo marcamos en ese estereotipo. Nosotros necesitamos una persona que comprenda a fondo y que busque propósito que le genere sentido. Por eso es que es tan importante. Y por ahí una de las preguntas de las que me mandaba el centro de gestión decían, hombre, ¿cómo se forma y cómo se maneja un poco a la gente? Y cuando uno da las respuestas como tan obvias, tan simples, no logra llegar a la profundidad que esto tiene. Y es, hombre, dígale por qué. Que nosotros estamos acostumbrados a dar órdenes, a mandar sin razón. La persona allí entonces no encuentra sentido. Simplemente entonces nosotros lo volvemos motriz. Vaya y haga. Haga. No piense. No indague. No comprenda. Haga. Y
eso no forma, eso no educa, eso no da oportunidad de aprendizaje. Entonces, el hombre de hoy tiene que ser una persona que indague, que reflexione, que se cuestione a sí mismo lo que él hace y su papel en la vida. Por eso es que es tan importante, pero de tal magnitud la importancia de uno tener una visión personal en la vida. Es muy duro decirlo, pero muchas personas, a la edad en que nos encontramos hoy, no nos hemos hecho esa pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? ¿Realmente qué es? A mí alguien me enseñó, y ese señor es mi padre. Algún día me dijo: oiga, Hugo, piense bien, ¿qué quiere que la gente diga de usted y piense de usted cuando usted esté viejo? Y eso me puso a pensar. ¿Cómo quiero yo que me vean cuando estoy viejo? Porque eso me da una visión de mi muy largo plazo. Quiero tener una familia bien relacionada. Quiero que ellos estén alrededor mío. Quiero que la comunidad con la que me interrelaciono me respete. Quiero ser una persona que se dé a la comunidad y ella lo reconozca. Si eso es lo que quiero, me toca empezarlo a hacer desde hoy. Creo que todos ustedes han leído por lo menos partes de Stephen Covey en los 7 hábitos de la gente eficaz o en liderazgo centrado en principios. Covey tiene algo muy profundo cuando habla de la necesidad de la misión y la visión en el ser humano como parte del elemento esencial de motivación interior de su desarrollo. Y nosotros eso no lo hemos tenido claro, porque fuimos educados en el hacer plata, en el hacer figuración, en el hacer territorio, en el de generar diferencias y marcar distancias. Nosotros no fuimos educados en el pensar, en el indagar, en el reflexionar. Y entonces todo nos motiva a la acción. Eso llega tan metido dentro de nosotros que fíjense cómo nos saludamos. Oiga, ¿qué ha hecho? ¿No? Pero así de frente. No, ¿y por qué no le preguntamos a la persona, oiga, ¿usted qué ha pensado? No, es ¿qué ha hecho? Siempre es hacer. Y resulta que eso genera un hombre bien diferente, bien distinto al hombre que requiere el mundo de hoy. Necesitamos un hombre que se reconoce a sí mismo como un ser integrado al mundo, un ser que se ha hecho por el continuo relacionarse. Nosotros necesitamos que toda la gente aprenda a convivir y de esa convivencia haya aprendizaje, que de ese sentir común hayan nuevos paradigmas y que en esa forma el hombre se desarrolle. Necesitamos un hombre que ve su pensamiento como la causa y no como un impulso para la acción. Un hombre deliberado y no motriz. Cuando uno logra entender, y yo creo que aquí, por ejemplo, la teoría, llamémosla
clásica de la calidad, nos ha llevado a inducir errores, porque decimos que tenemos que modificar las actitudes de los hombres, o de los trabajadores, o de nuestra gente. Pero resulta que hay algo mucho más atrás que la actitud del hombre. La actitud es una consecuencia de cómo el hombre piensa. Entonces lo que hay que buscar es entender qué motiva al hombre a ser lo que es, porque el hombre es lo que piensa, no lo que hace. Y entonces ahí empezamos a entender una escuela un poquito distinta de la gestión efectiva, de encontrar un filoncito nuevo para empezar a explorar, y es entender cómo nuestra gente piensa, no cómo nuestra gente actúa. Y entonces cuando empezamos a ver cómo es que nuestra gente piensa, ahí sí vamos a poder comprender por qué hacen lo que hacen. Pero nosotros que queríamos modificar únicamente era el hacer, no el pensar. Y ustedes me dirán, oiga, pero eso es una cosa tremendamente atrevida. Ir a decir que usted quiere modificar la forma como la gente piensa. Y yo no estoy diciéndole que quiero cambiarle su filosofía de vida. Yo lo que le estoy diciendo es, oiga, equilibre el uso de los dos lados de su cerebro. No más. Porque solo está usando uno muchísimo y el otro lo tiene totalmente desperdiciado. Sea mucho más racional en el uso del lado izquierdo y del lado derecho del cerebro. Y entienda que si usted empieza a moverse en ese sentido, va a entender mucho mejor a todos sus congéneres. Y parte de eso es ese detenerse a observar. Eso es algo que lo hemos perdido enormemente. El realmente observar con detenimiento y crear imágenes que homologan el sentido de lo que se piensa. Y déjenme decirle esto aquí muy rápido. Más adelante vamos a ver allí una diferenciacióncita entre lo que es la homologación y la discusión. Pero, ¿por qué es tan importante la creación de imágenes? La importancia de la creación de imágenes, y también me preguntaban por los equipos de trabajo y la formación de los equipos de trabajo. Resulta que nosotros nos ponemos de acuerdo muy fácil en las palabras. Sencillísimo. Usted en una reunión del equipo de trabajo, usted en las palabras se pone de acuerdo en 2 horas. Y cada uno sale a hacer lo que entendió. Eso es lo que sale a hacer, lo que él entendió. Pero cuando usted lo vuelve a juntar y a decir, bueno, venga a ver cómo vamos, resulta que cada uno cogió para un lado distinto. ¿Y por qué es? Eso tiene una explicación científica. Y es tan sencilla como esta. Las palabras tienen sentido para usted en la medida en que usted ha tenido experiencia ante ellas. Entonces, si usted a la palabra servicio, su primera experiencia fue la doméstica de la casa, entonces eso es lo que para usted se llama servicio. Entonces vamos a mejorar el servicio, el tipo se va a mejorar la muchacha de la casa. Y el otro entiende por servicio es la entrega oportuna. Y el otro por servicio entiende es la atención al cliente. Y el otro piensa en el servicio militar. Entonces, por eso es esencial la creación de imágenes. Porque es que la creación de imágenes sí crean sentido, homologan concepción,
homologan lo que queremos y visionamos. Y por eso es que se habla tanto de la visión, el cuento de la visión empresarial. Viene de eso. Y por eso se dice cuando uno habla de crear una visión de una empresa, es que tiene que ser plástica, que tiene que ser como que uno la pueda agarrar, para que genere suficientes imágenes. Porque o si no, sigue siendo algo eminentemente conceptual, que significa muchísimas cosas diferentes para todas las personas. Pero a eso no le dedicamos un buen rato. Nosotros creemos que crear imágenes es perder el tiempo. Y resulta que ese es el tiempo mejor ganado. Hay experimentos hechos alrededor de este punto, que es una de las distancias enormes que tenemos nosotros con el mundo oriental. Acuérdense ustedes, por ejemplo, que todas las lenguas orientales son símbolos, no caracteres. Allá no existe el abecedario, sino es totalmente simbólica. Al ser simbólica genera imágenes, no fragmentos. Y entonces allí empieza a ver la claridad, la profundidad de entendimiento de los simbolismos como creación de imágenes. Y eso es lo que nos explica a nosotros por qué el proceso de planeación de los orientales es mucho más detallado, que hace que la ejecución y la evaluación sea mucho más rápida y por ende el ciclo en general mucho más corto. Nosotros tenemos, para poder dejar este concepto un poco claro, cuando hablamos de el proceso de planear, lo dividimos en 3 etapas. Una etapa que llamamos de visualización, una etapa que llamamos de agregación de recursos y una etapa que la denominamos de implementación, de postura en el tiempo de esas etapas. Pero resulta que eso se le olvida a uno cuando esa cosa se le vuelve así toda como teórica. Y con el perdón de las damas, pero para utilizar la mnemotecnia y no se le olvide. Entonces llamamos que la primera etapa de visualización la llamamos NC1. Eso quiere decir ni culo uno, no haga nada. Visualice completo, imagínenselo todo. Pero no haga nada. Porque nosotros tendemos a salir a hacer con la primera visualización. Y la siguiente etapa es NC2. Tampoco haga nada. Piense qué necesita. Y después, NC3, tampoco haga nada. Piense cuándo y en qué orden y en qué forma lo va a hacer. Y después sí salga a ejecutar y después haga su verificación y haga sus ajustes. Pues este experimento lo hemos hecho con niños y es con darles a quedarme en una cartelera y separarlos a los que usted les enseña el concepto de visualización y a los que los deja como la escuela nos lo entrega. Y usted ve perfectamente que estos se demoran el doble del tiempo que los que aprendieron el concepto de la visualización. Entonces, por eso es que necesitamos una persona que sea capaz de generar imágenes, que entienda la importancia de visualizar, porque eso genera una verdadera eficiencia. Necesitamos también un hombre que permite ser consciente de lo que lo rodea
para generar respuestas armónicas. Yo no sé si ustedes conozcan, pero la palabra más importante, el símbolo más importante de la cultura oriental se llama armonía. Todo lo que genera desarmonía o inarmonía o no armónico, no sé cómo se diga, ellos siempre tratarán de ver cómo lo solucionan. Pero la armonía es esencial en el nuevo concepto de hombre. Necesitamos un hombre que ha entendido que los recursos son escasos y por lo tanto optimiza la utilización de los mismos. Se vuelve más preciso en sus movimientos y sus respuestas y por lo tanto más competitivo. Necesitamos un hombre mucho más reflexivo, que vuelva sobre su experiencia y allí descubre posibilidades de mejoramiento. Necesitamos un hombre que al volver sobre su experiencia y dialogar con ella, desarrolla su capacidad de aprender. Entonces fíjense que estamos yendo a un hombre que se está mirando a sí mismo, que está realmente encontrando la fuente de su motivación en su ser, en sí mismo. Y entonces empezamos a entender cómo aparece una tendencia que nos explica por qué la motivación externa de premio y castigo no genera motivación real. Y entonces seguimos creyendo que hay que buscar el hombre que comprende que la evolución de él y la sociedad no está garantizadamente solo por el desarrollo de su inteligencia y la acumulación de sus conocimientos, sino el desarrollo de sí mismo. Covey por ahí dice unas palabras tremendamente importantes en alguno de sus libros, y es que dice que el buen trabajador requiere de dos condiciones absolutamente sine qua non, y una se llama conocimiento y otra, o capacidades, la llama él en forma específica en la traducción de inglés de capabilities, y la otra se llama carácter. Y ustedes ven a diario, cómo tenemos gente que tiene muchísimas capacidades, pero no le podemos entregar una responsabilidad porque no tiene carácter. Y cómo normalmente las personas que se desarrollan y crecen en las organizaciones son personas que tienen carácter y van con el tiempo adquiriendo conocimiento y desarrollando sus capacidades. Pero entonces el carácter hay que nutrirlo. Y ahí es donde aparecen muchas cosas con las que nosotros mismos somos totalmente permisivos. Nosotros no hacemos uso de nuestra fuerza de voluntad. Nosotros no formamos el carácter. Y en las organizaciones menos nos preocupamos todavía por eso. En las organizaciones nos preocupamos muchísimo porque sepa hacer más. Venga, yo le enseño, pero para que haga más, no para que él sea más. Y ese ser es el carácter. Ese ser es lo que nos desarrolla la posibilidad de motivación interna. Necesitamos un hombre que aprende a observar lo pequeño, lo imperceptible, y por lo tanto genera respuestas más específicas y diferenciadas. Un hombre que optimiza la efectividad de su vida cuando centra sus esfuerzos en la construcción de la visión de sí mismo y de todo lo que hace.
Ya les daba el ejemplo que ojalá podamos nosotros, aunque sea, dejarle ese legado a nuestros hijos, de que piensen en cómo se quieren ver cuando estén viejos, cómo quieren verse en su interrelación con el mundo, cómo quieren ellos ser partícipes del desarrollo del mundo. Y estamos buscando un hombre que al comprender la velocidad del mundo y la rapidez de sus cambios, comprende que su felicidad no depende de lo pasajero y por ello lo centra en lo que tiene más estable, su ser. La felicidad la tenemos que buscar dentro de nosotros mismos. La felicidad la tenemos que buscar en nuestro continuo relacionarnos, y eso nos incluye. Una de las características típicas del pensamiento mecanicista es que es un pensamiento excluyente. Es de aquí para afuera, es para los demás. Es cómo tienen que hacer, cómo se tienen que mover, cómo me son útiles, para qué me sirven. Completamente distinto al pensamiento sistémico, que es netamente incluyente. Y yo soy parte de, y estoy con, y me hago para, en un continuo relacionarme. Y les decía que queríamos ver unos ejemplos muy rápidos de ese hombre visto en el pensamiento sistémico y visto en el pensamiento mecanicista. Primero déjenme hacer allí un par de acotaciones. Estas son escuelas de pensamiento. Y aunque suena un poco radical hablar de mecanicistas y hablar de sistémicos, si quieren pensemos un poquito no en esto como que son dos extremos y el del mecanicista es malo y el sistémico es bueno. No es esa la intención, sino son las caracterizaciones de los extremos de estos tipos de pensamiento. Y seguramente nosotros nos movemos en esos dos extremos como seres humanos que si entendemos lo que queremos ser, vamos a ir buscando cada vez un pensamiento más integrador. El mecanicista es de un pensamiento desintegrado. Parte de las cosas que desafortunadamente así nos criaron, así nos enseñaron a la gran mayoría del mundo occidental, fue en función del pensamiento analítico. Entonces nosotros lo primero que hacemos es destruir para entender la interrelación de las partes antes que comprender el propósito del todo para después ver cómo se interrelacionan las partes. Y si ustedes miran eso empresarialmente, esa es otra de las razones para que uno requiera de una visión y de una misión, porque ese es el propósito. Para eso es que está. Y después sí empiece a ver cómo van a funcionar sus partes para el cumplimiento de ese propósito que es el que los cobija a todos. Y por eso es que nosotros queremos entender muchas veces las problemáticas interdepartamentales, interfuncionales, pero no hemos definido el propósito del todo. Al no tener definido el propósito del todo, usted no puede entender cuál es la contribución de las partes. Y entonces no va a encontrar cómo interrelacionarlas. No va a encontrar cómo poder ver que esas piezas casen. En el pensamiento mecanicista, para la organización el hombre es visto como un eslabón reemplazable de una gran cadena productiva. Ah, no, mande este, tráigame otro. Eso es la misma vaina, eso es, ahí tenemos muchos, y como hay bastante desempleado, eso los cambiamos. Usted no vivió, lléveselo, tráigame otro. Mientras que en el pensamiento sistémico para la organización, el hombre es un ser
íntegro, con conocimientos, aptitudes, sentimientos y destrezas. Mi primer profesor de Relaciones Humanas, o en aquella época lo llamaban Relaciones Industriales, me impactó muchísimo y yo traté de hacer eso por muchos años y nunca pude. Y al fin encontré después una explicación. Y era que me decía, o nos decía, oiga, los problemas del trabajo se quedan en el trabajo. Y los problemas de la casa se quedan en la casa. Y yo traté de hacer eso muchas veces y nunca pude. Y después fue que entendí que eso es imposible. Porque el hombre es uno. Es íntegro. Es una sola cosa. Usted carga su bulto para todas partes, compadre. Para donde vaya. Y nosotros pretendemos liderarlo desconociendo eso. Y no hay forma, mis queridos amigos. No hay forma que usted separe al hombre en la tajadita que trabaja y en la tajadita que siente. En la tajadita que está en la casa y en la tajadita que está en el trabajo. Los seres humanos somos una sola cosa y somos un continuo relacionarnos. Entonces, es verdaderamente imposible, y eso es lo que tenemos que en forma deliberadamente clara entender. Y entonces entender por qué la persona en un momento dado se pone de mal genio. Y hay que entenderlo y hay que aceptarlo. Y hay que entender que un día no rinde lo mismo que el otro día. Por eso aparece el tema del aseguramiento de los procesos. ¿No? Es esencial, precisamente por eso. Para que su calidad pueda ser uniforme. Pero es porque uno entiende que el hombre tiene eso dentro de sí. En el pensamiento mecanicista tenemos una visión utilitarista y oportunista del hombre, es decir, de conveniencia. Yo lo uso cuando a mí se me da la gana y para lo que a mí me sirve. Otros que lo vemos con mucha frecuencia, especialmente en el sector fabril, y es que los que están en las oficinas son los que piensan, los que están allá en la fábrica son los que hacen. ¿No? El pensar está solo para unos pocos privilegiados. Mientras que el pensamiento sistémico reconoce al hombre en una visión potencial, es decir, el hombre es un ser consentido de lo que hace, con una visión de sí mismo, y entonces lo reconoce como tal, íntegro, todo. En el pensamiento mecanicista, el hombre es un ser que se considera acabado, mueble fino le dicen, ya está acabado, y completo y dominador de la naturaleza. Él es el rey. Y obviamente, quien se concibe en ese concepto no encuentra espacio para el mejoramiento. Ya está hecho. Él lo sabe todo. Él está por encima de los demás. Esa persona no podrá ser un líder. Esa persona nunca podrá tener éxito de manejo con su gente, porque no hay posibilidad de mejoramiento en su interior. Mientras que el pensamiento sistémico concibe al hombre como inacabado, en permanente desarrollo, gracias al contacto que tiene con los demás y con la naturaleza. Y entonces allí aparece algo que es esencial en la motivación del individuo, y es el sentido de trascendencia. Y el trascender es el uno crecer, no para que lo vean los demás, sino para usted ser mejor. Eso, cada vez que lo vayamos entendiendo e interiorizando más,
más vamos a comprender la posibilidad que hay de lograr cosas absolutamente espectaculares con los equipos y con la gente. El pensamiento sistémico establece que la felicidad del hombre depende de la mayor cantidad de cosas que domina, del poder y el enriquecimiento. El pensamiento sistémico dice: la felicidad del hombre se origina en su conciencia, entendida como un proceso de aprendizaje y conocimiento de sí mismo, como un proceso de comprensión del otro. Y miren ustedes un poco todo lo que es realmente lo que significa comprender a los demás, lo que significa entender a sus congéneres. Hay algo que también está absolutamente comprobado en este sentido, y es que la realidad es una sola. Lo que tenemos es diferentes visiones de la misma. Y a medida que hay diferentes visiones de la misma, nacen los conflictos. Porque tú la ves distinta a como yo la veo. Pero la realidad sigue siendo la misma. Y entonces cuando uno comprende eso, entonces entiende que usted no va a cambiar la realidad, sino que tiene que negociar la visión que de ella se tiene para poder caminar y construir juntos. El pensamiento mecanicista marca la motivación del hombre como fundamentalmente externa y depende del reconocimiento y está basada en precios y castigos. Y fundamentalmente lo estamos mirando alrededor del dinero, del pago, de este tipo de cosas. Siempre he dicho que creemos que eso es muy importante y nos preocupamos mucho, pero poco nos ocupamos de ello, ¿no? Decimos eso es importantísimo y siempre, pero nunca vemos nada. Ahí sí, hacer pocón. En el pensamiento sistémico, la motivación del hombre es de naturaleza interna y depende de la identificación de la vocación. Y aquí creo que no existe mejor auditorio que este para entender lo que significa la vocación. Yo he tenido dos experiencias tremendamente gratas con gerentes de gestión humana que han trabajado conmigo por tiempos muy largos, que son los mejores ejemplos de la diferencia de la profesión y la vocación. Gerente de gestión humana con el que trabajé 10 años largos, 12 años, Gilberto Ramírez Balbuena, gerente de gestión humana o de recursos humanos de Transés, es ingeniero electricista. Y su vocación son los hombres, los seres humanos. Ojo. No me le levanten un falso aquí a Gilberto, que aquí hay muchos bumangueses. Y el otro caso es mi actual gerente de gestión humana. Es ingeniero civil especializado en hidráulica. Y nunca ha trabajado en su profesión. Y su vocación es el liderazgo, el de sentirse a tono y a gusto con la gente y entregarse a ese servicio. Aquí entre ustedes hay muchos médicos que seguramente practican su medicina, pero su vocación es mucho más la gestión en este sector. El director general de la organización Corona es economista, pero es médico autodidacta. Yo creo que me atrevería a decir que bastante mejor que muchos médicos. No aplica la medicina, pero es su vocación. Y de él hay mucho aquí.
porque fue de las personas que más ha contribuido, sin ser médico, con el doctor Ginás, científico muy reconocido, a entender el papel del cerebro en la administración, a entender cómo la deliberación y la parte de la motricidad juega en forma tan profunda en lo que hoy vemos en el comportamiento de los seres humanos y en la forma de liderarlos. El pensamiento mecanicista se caracteriza porque para procesar cualquier información que recibimos, enjuicia, critica, generaliza, se cree dueño de la verdad, categoriza. Mientras que en el pensamiento sistémico, el hombre se caracteriza porque para procesar la información, primero observa, escucha, atiende, diferencia, construye significado con otros, forma imágenes. Fíjense que hay allí una enorme cantidad de diferencias entre estas dos formas de ver al hombre. El pensamiento mecanicista genera un estilo de dirección autoritario y paternalista. Los otros siempre saben menos y si no lo son, si no saben menos que ellos, son una amenaza para él. El pensamiento mecanicista, en un estilo de dirección paternalista, hace hombres inseguros. Y aquí aparece algo que parece muy tonto, pero que genera una de las cosas más importantes a mi juicio en el liderazgo. Y es que uno tiene que lograr que su gente trabaje para la institución y no para usted. Esa es la famosa historia del mi comandante y el mico obediente. ¿No? Yo trabajo es para el jefe, no para la institución, no para la empresa donde estoy. Entonces me desgasto enormemente tratando de adivinar qué es lo que quiere el negro, qué es lo que quiere el jefe. Constantemente vivo en eso, ¿qué será lo que este señor quiere? Y nosotros somos tan porquerías, carajo, que ni siquiera le decimos qué es lo que queremos. Entonces la gente vive en ese proceso constante de tratar de adivinar qué querrá este señor o esta señora. No generamos propósito, no generamos misión, no generamos sentido. Esa persona, cuando ya tiene misión, cuando ya tiene sentido, cuando ya sabe por qué, entonces empieza a poder actuar como ser íntegro, como ser humano completo. El pensamiento sistémico genera un estilo de dirección participativo y facilitador, porque cree en la capacidad de aporte de los otros, cree en la creación de significado con otros. Los otros alimentan su proceso de aprendizaje y lo vivencian conjuntamente. En el pensamiento mecanicista, el hombre es inmediatista, favorece el pensamiento de resultado, porque lo importante es la conclusión de un trabajo fragmentado, no el todo. Centra la atención en los resultados. Y es el pensamiento típico R. En el pensamiento sistémico, el hombre se permite tomar tiempo para analizar, favorece el pensamiento de proceso, porque es integrador, centra su atención en las causas. El pensamiento mecanicista es el de la canción, porque el trabajo para el hombre es un castigo. Lo ve siempre como un mal necesario. ¿Y por qué? Es porque es una serie de actividades que no tienen sentido.
y obviamente lo único que interpreta de él es que le están robando su tiempo. Pero toca hacerlo. Todas las personas que se levantan con muchísima frecuencia más de la que uno quiere y la que uno cree diciendo, hijo de puerca, me toca ir otra vez a trabajar. Son muchos, créanmelo de verdad, son muchos, porque todavía no han encontrado sentido en su trabajo. El pensamiento sistémico es la fuente de la realización del hombre, esa es la consideración del trabajo para el hombre. Es un espacio de relacionamiento, es un espacio de continuo aprendizaje. ¿Y qué es lo que se opone a que los hombres, los seres humanos, construyamos una organización inteligente? Y hay tres grandes interferencias, muy profundas, que son el deseo de jerarquía o poder. Esa es una interferencia tremenda. El territorio o posición. Hacemos como los perros, ¿no? Marcamos nuestro territorio y aquí no entre sin mi permiso. Aquí le ladro, aquí lo muerdo. Y la figuración o el protagonismo. Para realmente liderar, hay que reconocer que todos los seres humanos tenemos estas interferencias. Todos las tenemos. Ser humano, eso le es connatural. Lo que hay que aprender es a dominarlas. Lo que hay que aprender es a gerenciarlas, si se me permite, a reconocerlas para preguntarme y responderme cuál fue el verdadero motivo o interés que hay o había detrás de mis actuaciones. Cuando yo voy a salir a actuar y ya soy capaz de decir, oiga, no me momentico, espérese que yo por qué voy a hacer esto si no tiene sentido, lo único que voy a hacer es una demostración de fuerza. ¿Para qué? Ahí ya he avanzado cualquier cantidad. O cuando salgo a decir y a dar el gran speech y sé que lo único que estoy haciendo es robándole el tiempo a mis compañeros de equipo de trabajo, porque yo lo único que estoy haciendo es repitiendo lo que ya todos dijeron, pero como yo no he hablado, entonces tengo que salir a decir algo, porque es que no me ven. Y entonces me está moviendo es la figuración. Cuando yo soy capaz de hacer eso ya y decir, hombre, no se justifica. Eso es algo que se denomina el grado de frecuencia relativa de las interferencias. Y entonces, uno aprende a manejar como un histograma su grado de frecuencia relativa de las interferencias. Y empieza entonces a ser cada vez más consciente de ellas. Y entonces cada vez las va administrando más, cada vez las va pudiendo manejar más. Quiero tocar un par de cositas, porque para hablar de equipos de trabajo, hay que diferenciar claramente entre estos dos procesos. El proceso de homologación y el proceso de discusión. En la discusión el propósito es la afirmación de un concepto por parte de alguien del grupo orientado a ganar la discusión. Nos sentamos y yo lo que opino es esto y ahí me rancho. Y entonces todo el mundo opina, pero yo sigo en lo mío, es que yo los tengo que convencer de lo que yo digo es la razón. En la discusión el ambiente es emocional por la defensa de las ideas individuales. El método conlleva el ejercicio de la persuasión con argumentos de autoridad. Si por casualidad en el grupo hay alguien jerárquicamente superior y la discusión se está alargando,
El tipo en cualquier momento llega y dice, oiga, yo creo que ya es hora que vamos terminando, yo lo que pienso es esto, y fulanito, ¿cuándo es el aumento de sueldo suyo? La discusión se acaba ahí. Listo, no, sí señor, ya, yo estoy de acuerdo con usted, vamos para adelante. ¿No? Ahí le acordamos que somos el jefe y en la forma más sutil o no sutil. Pero esa es la discusión. La consecuencia natural de la discusión es el acatamiento. Yo acepto lo que dijo el jefe, o el que ahí llegó y se quiso imponer, yo acato. ¿Cuál es la gran diferencia? Y entonces se pasa de grupo a equipo. Y es la homologación. El propósito es construir igual sentido, encontrando significados perceptivos comunes en las experiencias de los integrantes del grupo. La percepción, la imagen, el sentido de la misión del equipo. Cuando eso se logra, entonces que haya una verdadera homologación, que todos tenemos el mismo sentido y el mismo significado, hemos avanzado tremendamente en la formación del equipo. El ambiente es perceptivo, abierto al examen de los supuestos de los individuos y al aprendizaje común. El método natural es la indagación y la comprensión del otro. Consecuencia natural del proceso de homologación es el compromiso, no el acatamiento. Porque yo ya hago parte de, yo ya soy incluyente. Realmente participé, realmente construí estuve junto con todos en la construcción de esa visión. ¿Y cómo se da uno cuenta en qué proceso de esos dos está? Usted se da cuenta que está en un proceso de discusión cuando se responde inmediatamente con juicios de aprobación o rechazo o con ideas diferentes. Cuando no oye, cuando no escucha, cuando no intenta comprender al otro. Cuando hay más preocupación por el literalismo, las palabras y la forma que comprender por su significado. Y aquí ve uno muy claramente cómo, especialmente cuando se está en el terreno de la discusión y no hay jerarquía, uno cae, cuando no está en un proceso de homologación, cae en los generalismos, porque en los lugares comunes todos estamos de acuerdo. Entonces lo que hacemos es ponernos de acuerdo en un lugar común y perdimos 4 o 5 horas. Pero no sacamos nada en claro. Pero como no nos podemos agredir y tampoco nos podemos imponer, es más fácil decir, todos ganamos, nos pusimos de acuerdo en nada. Y nos vamos, felices. Se nota un ambiente de discusión cuando se da un peloteo de ideas diferentes, como en una partida de ping-pong. El uno empieza a decir una cosa, el otro contesta la otra, y ya al fin todo el mundo físicamente mamado dice, ah bueno, vamos. Y nos vamos. En el proceso de homologación se toma tiempo para examinar las ideas del otro y enfrentarlas. La atención del grupo se centra en comprender qué se ha querido decir, dándole poca importancia a cómo se ha dicho. Se contactan experiencias concretas de los integrantes del grupo y se relacionan con el tema examinado. Una idea es examinada por varias personas, buscando encontrarle aspectos diferentes al significado que fluye a través del grupo. Esos son indicadores para uno ver cómo se está homologando, cómo se está construyendo. Para terminar, quiero compartir 2 o 4 pensamientos alrededor de la motivación y el liderazgo. Fundamentalmente, uno tiene que creer en esto. Los problemas tienden a ser resueltos al nivel en que ocurren.
por la gente que conoce más de los mismos y que tiene más urgencia en verlos resueltos. Eso es una realidad. Pero hay otra, que nosotros no los dejamos. Nosotros hacemos absolutamente todo para que ellos no puedan hacer eso. Entonces nuestro trabajo como líderes, como facilitadores de los procesos de gestión, es generarle los espacios y los procedimientos para que puedan resolver los problemas, no generarle más problemas a la gente. Y para ello, definitivamente, hay que creer en la gente. Y creer en la gente es volver a las fuentes donde se inicia la motivación. Cosby dice que lo primero para construir una relación es que uno como ser humano tiene que ser confiable. Porque si usted no es confiable, es imposible que le entreguen su confianza. Y resulta que los líderes, para poder ser confiables, tenemos que ser, si queremos que nuestra gente nos crea, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser consistentes, tenemos que dar ejemplo. No hay nada peor que la inconsistencia en la dirección. Es fundamental dar ejemplo. Definitivamente siempre usted con su estilo va a crear una cultura. Los empresarios debemos reeducarnos y aprender nuevas filosofías para administrar cosas y liderar personas, a fin de incrementar la calidad de nuestras empresas y por ende de nuestros productos. Por favor, no creamos que lo sabemos todos. Entendamos que tenemos que vivir todos los días, cada vez más intensamente, la necesidad del aprendizaje continuo. Pero se requiere de carácter. Y para ello, solamente los individuos quienes tienen la voluntad de retar las creencias vigentes y están dispuestos a hacer un esfuerzo para derrumbar las barreras, podrán abrir las puertas al futuro. Tenemos que romper paradigmas, mis queridos amigos. Tenemos que tener el atrevimiento de generar cosas nuevas. Tenemos que ser lo suficientemente atrevidos para ser humildes, para ser modestos, para dar ejemplo. Y obviamente en este proceso es necesario educar a muchos ejecutivos para que recapaciten que el tomar su responsabilidad en una forma diferente es una tarea difícil pero necesaria. Es definitivamente indispensable que nuestra gente, nuestro grupo de dirección entienda que tenemos que hacer las cosas diferentemente, que estamos en una sociedad diferente. Y para ello, entonces debemos definir un poquito el rol de ese líder y decir que el líder de una organización abierta es un auténtico facilitador de procesos. Es el encargado de crear los ambientes psicológico y social necesarios para hacer valer la voz del cliente. El cliente tiene que tener en el líder a su mejor aliado. Y obviamente para poderlo ser, es creer que es mejor servir que ser servido, porque comprende a fondo que esta es la base legítima del poder, el servir a los demás. ¿Y cómo nos damos cuenta que ese facilitador, ese jefe, está transformando la cultura? El jefe o facilitador es el vehículo natural
través del cual se logra una cultura de una organización inteligente. Un tipo determinado de jefe producirá un tipo específico de organización y de cultura. Y entonces por eso vamos a entender y vamos a ver cuál es la cultura que es mucho más sistémica, mucho más entendedora del todo, mucho más tolerante en entender a los demás, pero mucho más exigente consigo mismos. Y vamos también a ver cómo en cada equipo de trabajo ustedes ven a ese líder, a esa persona que está estableciendo ese proceso, como el punto ideal para medir si se está logrando una transformación importante, porque se está transformando la forma de dirigir. Entonces el avance real se mide por el grado de cambio en el estilo de dirigir, es decir, en el crecimiento del facilitador. ¿Y qué se opone a ese cambio de ese individuo, de ese facilitador, de ese ser humano? Pues lo que ya decía anteriormente, el ser humano es lo que piensa, no lo que piensa que es, sino literalmente lo que piensa. Usted no es nada distinto de lo que usted piensa, no lo que usted cree que es. No me diga mentiras. Solo cuando entendamos eso, vamos a poderlo reflejar. El resto es manipulación. ¿Y qué se opone a ese proceso fundamental de cambio en el hombre? Nuestro ego. Eso es lo que no nos deja. Eso es lo que constantemente nos mata. Y una organización es una proyección milímetro a milímetro del nivel de ser de sus integrantes. Déjenme decirles 2 o 3 cosas. ¿Cómo nos ven nuestros trabajadores? Los oye uno con mucha frecuencia diciendo eso. Hagan lo que dicen y no lo que hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. No nos creen, porque somos inconsistentes, porque somos manipuladores, porque no somos verdadero ejemplo. Y el ejemplo se da en el día a día, en el diario vivir, en la consistencia de la palabra con los hechos. Por eso Juran ha dicho, en una compañía, el ambiente es creado arriba y se forma no tanto por lo que se diga, sino por la sinceridad que exista detrás de las palabras, con ejemplos y hechos comprobados. Queridos amigos, los líderes deben indicar cuál es la visión, transmitir el orgullo por el logro obtenido y entusiasmar a los que participan. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que nosotros debemos buscar, sentir, llevar, creer. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro gran objetivo. Porque no importa qué tipo de institución sea, cuál sea su meta, su giro o su misión, ellas están formadas por hombres en último término. El valor de esa institución, familia, iglesia, escuela, industria, sociedad y país, se lo da el valor de los seres humanos que la forman o la constituyen. Si nosotros creemos en esto, debemos empezar entonces a ver que cuando los sistemas y procesos de enseñanza-aprendizaje cambien y se enfoquen a buscar el desarrollo del ser humano y no a desarrollar su temor y chantaje, entonces tendremos una sociedad más libre, más próspera y más feliz. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Tenemos una primera opción para llegar a esa organización inteligente que aprende a aprender, y es donde el gerente
solo ve las barreras. Y entonces el resultado final es la falla. Ve el sindicato, ve las prácticas pasadas, su ego, los éxitos pasados, la competencia, los reportes, etc. Hay una segunda opción. Es aquel que puede ver allá en lontananza dónde quiere estar. Pero dice, no, eso es muy berraco, yo allá no llego. No. Entonces se abruma con las barreras y sigue su proceso fuera de control. Resultado final, la erosión lenta. Y hay un tercer escenario, y es aquel que puede ver y lo puede hacer. Y entonces desarrolla un plan, lo organiza, lo visualiza, lo aclara y decide, eso es lo que yo quiero hacer. Y eso, hecho con los hombres, hecho con los seres humanos, hecho con quienes rodean, es la tarea que todos tenemos si queremos tener una organización inteligente alrededor de los seres humanos. Muchísimas gracias.